Pareza. Cuando se trata de viajar en familia, todos se conectan. La hija es pila, se arma un chat, la abuelita los apoya con una llamada de larga distancia. Mamá es la coach y reserva el hotel por internet. Papá siempre descomplicado, consigue pasajes con sus datos móviles. La mejor jugada se hace en familia. Por eso CNT los lleva a Estados Unidos para apoyar a la tri. Si eres cliente CNT o contratas internet, plan móvil, telefonía fija, televisión o recargas, participas por pasajes más entradas. Ser CNT, ser ecuatoriano, sponsor oficial de la tri. Términos y condiciones en cnt.com.es. Haz realidad el sueño de mamá y papá ganando $3,000 en Tempo Design. Transforma su hogar y sorpréndelos en su día especial. Por compras mayores a $1,000 recibe un cupón para participar por la posibilidad de ganar $3,000 en muebles Tempo Design. Encuentra salas en cuero desde $1,350 y comedores en menos de $999. Difiere a 15 meses sin intereses, más 2 meses de gracia. Visítanos en Quito, Cumbayá, junto al Colegio Menor o en la Avenida Coruña. Aplican condiciones. Invertir tus utilidades con Banco Amazonas es un ganar-ganar. Por abrir un certificado de depósito a plazo con nosotros, puedes obtener una tasa de rendimiento de hasta el 9% y una tarjeta de regalo para que compres todo lo que necesites. Hay $15,000 en tarjetas de regalo disponibles. Invertir con Banco Amazonas es un ganar-ganar. Conoce más en bancoamazonas.com. Fin de espacio promocional y publicitario. Esta es la revista de opinión Democracia. Seriedad y credibilidad en todas partes. Siete 15 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados. El doctor Javier Palacios, constitucionalista aquí en estudios de la revista de Opinión Democracia, y nos acompañarán también la doctora Mariana Yepes, ex fiscal general de la Nación, y el doctor Julio César Cueva, académico y penalista. El tema que queremos poner en análisis tiene que ver con este bochorno, por decirlo menos, ocurrido en la Asamblea Nacional, cuando la Comisión de Fiscalización arma la comparecencia de la fiscal general, le pide información de casos que están en proceso de investigación, caso Encuentro, denominaron anteriormente León de Troya, Madrina, y en medio del informe que presenta, aparentemente aparece el pedido, ese momento, de un prófugo de la justicia que está perseguido por la policía, que se pidió al Interpol ubicarlo en el mundo. Y resulta que él aparece por planteamiento de la presidenta de la Comisión de Fiscalización para hacer una especie de careo. ¿Por qué, señor Aliaga, y esto quiero preguntarle al doctor Javier Palacios, por qué no comparece y dice todos sus argumentos en el juicio, en el proceso penal que se está investigando, y no políticamente utilizando la Comisión de Fiscalización? Muy buen día, doctor Palacios. Buenos días, Miguel. Un gusto compartir con usted. Es llamativo que la Comisión de Fiscalización se preste para hacer caja de resonancia de quienes son prófugos de la justicia. Y si el señor Aliaga algo tiene que decir respecto de las acusaciones que se le imputan, lo que debería hacer es venir al país, ir a la fiscalía, dar su versión libre y voluntaria y defenderse como todos los otros procesados en el caso Metástasis y en todos los casos de connotación ahora que están relacionados con el crimen organizado, y exponer su punto de vista y defensa de los argumentos. Sin embargo, creo que es inadmisible que se le haya permitido al señor Aliaga, ni siquiera permitido, sino planificado la emboscada a la fiscal general del Estado para tratar de enlodar un proceso penal en el terreno o en la arena de esta Comisión de Fiscalización, que de fiscalización no tiene absolutamente nada, y lo que están utilizando quien preside, la señora Aguirre, es abogar por el señor Aliaga a través de esta Comisión de Fiscalización. Y me parece hasta curioso, ¿no? Porque meses atrás, cuando se reveló los vínculos del señor Aliaga con el crimen organizado, los RC se apartaron del señor Aliaga, dijeron que él ya no era parte del bloque, pero resulta que ahora que llaman a la fiscal
primero que le llaman a la fiscal a que sustente procesos que están en curso penal, que es impropio aquello, pero más allá de ello, les llaman a que la fiscal exponga sobre 2 casos y le planifican una emboscada para hacerle, como decía, caja de resonancia al señor Aliaga. Doctor Palacios, con estas consideraciones, no solo que ha actuado mal la comisión, sino el tratar de confrontar a quien está liderando un proceso de investigación penal, a quien debiera responder ante la justicia. Ese es su escenario en investigación penal, y no tratar de dar sus argumentos, incluso se puede presumir deslegitimar el trabajo de la fiscal. Por supuesto. Y recordemos también que ¿cuál es el rol de la Comisión de Fiscalización? La Comisión de Fiscalización hace un juzgamiento político. La Comisión de Fiscalización no debe ni puede prestarse para servir a que los prófugos de la justicia quieran carrear con la fiscal general del Estado en el marco de un proceso penal en una sede política, porque eso lo que busca evidentemente es manchar la investigación penal, tratar de generar nulidades o generar manchas, valga la redundancia, sobre la investigación penal que lleva a cabo la Fiscalía, tratar de decir que todo esto está fraguado, que todo esto está montado, porque si el señor Aliaga tiene que confrontar los argumentos de la fiscal, la arena no es la Comisión de Fiscalización, sino los juzgados, que venga al país y se defienda ante la Corte Nacional de Justicia de todo lo que la señora fiscal le ha imputado. Y si él dice que es falso, si él dice que tiene los chats, si él dice que tiene todas las pruebas, que venga. Que presente las pruebas. Que presente las pruebas, se defienda como todos los ciudadanos ecuatorianos, porque bajo el concepto de ayer de la Comisión de Fiscalización, resultará que todos los prófugos de la justicia tienen que mandarle un oficio a la señora Aguirre para decirle que quieren ejercer su defensa, no en la Corte Nacional, que es donde corresponde, sino en la Comisión de Fiscalización, y que le invite a la señora fiscal para que hagan un debate. Es decir, se desvirtúa un proceso judicial al llevar al escenario político. Por supuesto, y hay una clara injerencia de la Asamblea Nacional en la función judicial. Lo que hizo ayer la Comisión de Fiscalización podría llegar a configurarse un tema de obstrucción a la justicia, pero sobre todo, lo que hizo ayer la Comisión de Fiscalización, sobre todo la señora Aguirre, al permitir la comparecencia del señor Aliaga, porque la presidencia es la que permite la comparecencia. Ojo, yo pude haber dirigido la carta a los 100 y pico de asambleístas, pero quien autoriza la comparecencia es la señora Aguirre. Eso se llama obstrucción en la Administración de Justicia, está interfiriendo en la Administración de Justicia, porque el señor Aliaga iba a comparecer con un único propósito, que era, y lo dijo, lo puso en sus redes sociales, que era confrontarle a la fiscal sobre las pruebas que él dice tener de lo que le acusa que la fiscal habría cometido en revelar información de una investigación secreta. Si ese fuese el caso, que el señor Aliaga venga al país y presente las denuncias, las pruebas que crea lugar, pero la Comisión de Fiscalización no puede interferir en un proceso penal en curso. Bienvenida a la doctora Mariana Yepes, exfiscal general de la Nación, de su amplia experiencia. ¿Cómo ha visto usted este hecho lamentable, por decirlo menos, cuando se invita a rendir un informe a la fiscal general y, como decía el doctor Javier Palacios, le tienden una especie de emboscada? Sacan supuestamente de que ese momento pide comparecer el señor Aliaga, cuando daba la impresión de que todo esto estaba armado para confrontar a la fiscal en un escenario político, una investigación penal que está en curso. Doctora Mariana Yepes, muy buen día. Buenos días, licenciado. Buenos días, el doctor Palacios, el doctor Cueva. Un gusto compartir con ustedes este panel y gracias por la invitación, licenciado. Bueno, yo creo que para quienes somos abogadas y abogados, ¿qué diríamos? El sainete, la representación que tuvo lugar el día de ayer en la Asamblea y que seguimos esa presentación, fue una burla, ¿no? Una burla no solamente a la parte jurídica, sino creo que al sentido común. Se confunde totalmente. Son asambleístas, yo creo que con experiencia. La presidenta de la comisión ya estuvo en la asamblea anterior y confunde lo que es un juicio político. No estamos todavía en juicio político, pero el control político con una intromisión en la administración de justicia. Esto es una clara intromisión. Ya lo dijo el doctor Palacios, ¿no? Es clarísimo que lo que pretendía era conocer los avances de las investigaciones en algunos casos, no solamente en uno. Y después confrontar a uno de los investigados, investigador prófugo, con la fiscal. Él debe tener un abogado defensor y esa confrontación tiene que hacer en la defensa dentro del proceso.
¿Cuál es la finalidad de un control político? Precisamente es a ciertas autoridades que están sometidas al control político, como es en este caso la fiscal general, es únicamente ver si ha excedido en sus funciones, ha habido omisiones en su trabajo, y eso es lo que debería juzgar, debería conocer. La comisión de fiscalización es el paso previo a un posible juicio político. Entonces no está tampoco tomando decisiones, sino que está recopilando una información y luego existe un trámite para que tome la decisión. Pero este no es el caso. Simplemente fue llamada para que dé una información sobre investigaciones que está llevando a cabo. Y algunas de ellas no tienen fuero de corte, de manera que no estaban en conocimiento de ella, sino que estaban en conocimiento de un fiscal provincial o de un fiscal de primer nivel, según ella misma lo aclaró. Pero también quisiera notar que esto no es nuevo en el ahora Asamblea y antes Congreso Nacional. Yo tuve la oportunidad de asistir varias veces al Congreso Nacional por todas las informaciones que requerían. Inclusive una vez en el Pleno me llamaron para que yo aclare sobre el precio del banano. Entonces, son hechos que siempre se dan en el ámbito político, como quien dice, no tienen otras actividades que hacer que cumplir estos propósitos que son de intromisión. En este caso específico de la fiscal general, lo que se observa es claramente que como no tuvieron éxito en la aprobación de una sorpresiva reforma al Código Orgánico Integral Penal, en que se suponía que va a haber esa posibilidad que la Fiscalía entregue las investigaciones a los asambleístas cuando ellos lo pidan, lo cual contrariaba absolutamente, primero, la secretud que deben tener las investigaciones y después era una clara intromisión y no tuvieron éxito. Hoy, a través de la Comisión de Fiscalización, están haciendo eso. Quieren cumplir ese propósito que no tuvo éxito, repito, ahora con esta influencia, con estas preguntas, con este interrogatorio. Oía yo las preguntas y me parecía que no estábamos en el plano jurídico ni en el plano político. Esto tiene una clara intención, pues, de descalificar a la fiscal. Y peor cuando aceptan la presencia telemática del ex asambleísta Aliaga. También en las redes sociales yo pude observar como él dijo que él había solicitado a todos los miembros de la comisión, que les había enviado una comunicación para presentarse. Pero esto, desde luego que no todos aceptaron esto, solamente de una tendencia política está claramente determinado qué es lo que quería la comisión. Doctora Yepes, pero más allá del derecho que tiene del control político, el tratar de confrontar a quien es procesado penalmente por la justicia, presentar y confrontar a la fiscal general que fue llamada a dar un informe y ella había dado su versión ante la comisión, pero el tratar de englodar esta acción, incluso quizás buscar resquicios para deslegitimar allí sí el proceso penal. Yo creo que lo que pretenden es desacreditar a la fiscal, porque no olvidemos que el señor Aliaga ya ha enviado varios chats insinuando otro tipo de relaciones, ¿no? Y insinuando también y eso está en los últimos chats, me parece que de ayer, en que él dice que la fiscal le comunicó, o sea, le aconsejó, más bien dicho, que se fugue del país, que salga del país. Todo eso es una forma de desacreditar, y lo raro es que declaraciones de esa naturaleza sean tomadas por la presidenta de la Comisión de Fiscalización y eso lo traduzca en una actividad legislativa que debe ser más seria, ¿no? Y no se debe prestar para eso. La tendencia política no es para deslegitimar, desacreditar a las autoridades que están trabajando bien y están trabajando por la lucha en contra del delito. Le quieren debilitar, le quieren desacreditar, y desde luego ellos también saliéndose de sus funciones con una gravísima intromisión a la justicia. Bienvenido al doctor Julio César Cueva, académico penalista. Solo un apunte a propósito de lo que decía la doctora Mariana Yepes. ¿Qué diferencia
una comisión de fiscalización, la anterior, presidida por Fernando Villavicencio, que perseguía, que investigaba a los presuntos corruptos. Y ahora la comisión de fiscalización presentando a los que están perseguidos por la justicia para confrontar a la fiscal general. ¿Cómo entender esto, doctor Julio César Cueva? Buen día. Miguel, buenos días. Doctora Yepes, buenos días. Doctor Meló, buenos días. Bueno, gracias por la invitación. Desgraciadamente, el gobierno actual, como parte del pacto legislativo, entregó la comisión en las peores manos. Y esa hay que decirlo con frontalidad, en las peores manos. En las peores manos, y sin poder decir que fue engañado, porque creo que era evidente que en estas manos en las que actualmente se encuentra, no me refiero necesariamente a la legisladora, me refiero a la ideología que ahora controla la Comisión de Fiscalización, era pues más que evidente para todo el país que esto que hoy estamos comentando iba a suceder. De hecho, iba a ser la tónica con la cual la Comisión de Fiscalización se iba a manejar. Y es lamentable porque, sí, como usted lo dice, Miguel, se nota una diferencia, porque el señor Villavicencio, que en paz descanse, se dedicaba a llamar a funcionarios para que den explicaciones sobre aquellas actuaciones que tenían dentro del ámbito administrativo. Llamar a la fiscal para que les explique qué es lo que está haciendo en un caso puntual, disfrazando pues esto, pues pidiendo información sobre otro caso, es, por decirlo menos, yo no ni siquiera diría lamentable, es vergonzoso, sumamente vergonzoso. Pero también ya nos hemos dado cuenta que esta gente no tiene ningún tipo de vergüenza. Ellos hacen lo que sea que tengan que hacer, porque realmente ellos lo que están haciendo es aupando la impunidad. Tratar de confrontar en un cuadrilátero, si cabe la expresión pugilista, a una fiscal como un prófugo de la justicia en un ámbito que no es una sala de audiencias de una corte, es, por decirlo menos, un acto de sinvergüencería, que lo único que busca es, por un lado, desgastar a la fiscal. Segundo, pienso que tratan de obtener de alguna forma algún tipo de información que ellos no conozcan, que le sirva al señor Aliaga para defenderse. Y tercero, darle la oportunidad al señor Aliaga de hacer un show mediático cuando lo que él debería hacer es ir a la corte y defenderse en la corte con todas esas cosas que él dice, le ha dicho al país que tiene. Yo, si tuviera todo eso, ya estuviera sentado en la corte probablemente, haciendo peritar lo que yo tengo y haciendo dar las versiones a quienes conocen tal vez esta historia. No siendo así, lo que me demuestra es que realmente lo que están buscando es ganar un proceso penal por fuera del ámbito penal propiamente dicho y generar algún tipo de reacción mediática, sobre todo en las redes sociales, para a través de eso tratar de generar algún tipo de presión sobre la fiscal, o sobre todo también sobre los jueces que tienen que tomar en algún momento algún tipo de decisión. Lo que debe de quedarnos claro aquí como país es que esta gente juega a favorecer la impunidad. Y yo espero que pronto, que ya debemos estar entrando a una etapa de una nueva elección legislativa, no son muchos los meses que faltan, esto no se nos olvide, porque a esta gente realmente hay que extirparla cual tumor de cualquier vestigio que tenga que ver con la función pública. Espero que la gente se prepare con todo esto para hacerlo así en las próximas elecciones legislativas. Doctor Cueva, ¿no pudiera caer en la causal de obstrucción de la justicia cuando aquí se está pretendiendo, con todos estos hechos, llevar al escenario político un tema que debiera ventilarse exclusivamente en lo penal? Si bien es cierto, la expresión sería la apropiada, de hecho creo que es la apropiada, dentro de los términos de lo que está en el Código Orgánico Integral Penal, la obstrucción a la justicia requiere fuerza. Y aquí no hay fuerza, no están impidiendo por la fuerza que se practique algún tipo de diligencia judicial, ¿verdad? Hay probablemente la amenaza en términos de tiene usted que venir y le ponen la fecha justo cuando tiene la otra audiencia para forzar con eso un diferimiento o la no presencia de la fiscal, pero fuerza como tal en los términos de la ley no hay, lo cual implicaría también que en estos casos que ya se empiezan a volver probablemente comunes, o para que no se vuelvan comunes, sería importante que en la próxima reforma del Código Orgánico Integral Penal, a propósito de los resultados de la consulta,
se reformen estas situaciones que prohíban expresamente este tipo de comparecencias, lo cual también implica evidentemente una probable reforma a la ley orgánica de la función legislativa. Pero estas cosas que van sucediendo sirven para eso, para ir tomando los correctivos legislativos para que esto no se vuelva común y los fiscales tengan que estar explicando en la Asamblea lo que deben estar explicando en las Cortes. Doctor Javier Palacios, no solo el tema vinculado con una presunta obstrucción de la justicia, sino también el revelar hechos que se están investigando reservadamente, sino también en el ámbito legislativo. ¿Acaso no se está prestando las instalaciones de la Asamblea para un mal uso e irrespeto al poder constituido? Digo esto porque el artículo 170 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa habla de las fallas administrativas graves, y el numeral 3 dice: hacer uso indebido de las instalaciones de la Asamblea y de los símbolos de su investidura, tales como credenciales o cualquier otro incentivo, por actos ajenos a su naturaleza y que lesionen el prestigio de la institución. Incluso dice que las faltas administrativas graves serán sancionadas con suspensión sin remuneración de 9 a 30 días. ¿No se está haciendo este escenario político para vincular un proceso penal y haciéndole quedar mal a la Asamblea Nacional y la tarea que debe cumplir una comisión de fiscalización, a diferencia lo que hizo Fernando Villavicencio, investigando la corrupción y no patrocinando y presentando a los perseguidos de la justicia? Creo que en esto, Miguel, hay que hacer unas aclaraciones. A ver, en el régimen disciplinario que tienen los asambleístas, que son las faltas graves que usted acaba de leer, en efecto podría entenderse que se podría configurar un mal uso de las instalaciones de la Asamblea. Sin embargo, creo que el tema va mucho más allá, y ellos, lo que han hecho la Comisión de Fiscalización y su presidenta, que es la que autoriza la comparecencia del señor Aliaga, es interferir en otra función del Estado, lo cual les está expresamente prohibido a los asambleístas. Los asambleístas no pueden interferir en otra función del Estado, menos aún en el Poder Judicial. Lo que hizo ayer la señora Aguirre al permitir la comparecencia del señor Aliaga, más allá de que no se haya consumado la comparecencia porque la fiscal general de la Nación no se prestó para ese sainete, fue interferir en las funciones, en las funciones del Poder Judicial. Porque ¿qué querían con la comparecencia del señor Aliaga? Que él desvirtúe, entre comillas, la investigación del caso Metástasis y el proceso penal, porque ya no está en investigación, sino ya es un proceso penal que está llevando a cabo la fiscal general de la Nación. Eso se llama interferencia en las funciones de otro poder, y eso les está prohibido a los asambleístas. Y con un agravante adicional, y como bien señalaba el doctor Cueva, a la Asamblea, la fiscal no tiene por qué explicarles los avances o no de un proceso penal ni de una investigación. La Asamblea Nacional no tiene la potestad a título de fiscalización para pedirle a la fiscal general de la Nación que revele cómo va la investigación de un caso. Los únicos que le pueden pedir las explicaciones sobre un proceso penal son los jueces, y en audiencia. En audiencia es que la fiscal explica qué reveló de la investigación, qué pruebas obtuvo, si acusa o no acusa, pero no es la comisión. Los elementos de convicción. Efectivamente, los elementos de convicción. Pero eso no le corresponde a la comisión de fiscalización, porque si no, imagínese usted, el día de mañana la señora Aguirre le va a convocar a la fiscal general de la Nación en los varios casos que tiene el expresidente Correa a que le cuente en qué está la investigación. Básicamente para utilizar la Comisión de Fiscalización como medio para recabar información y construir una estrategia en el ámbito penal. Para eso no sirve la Comisión de Fiscalización. Eso se llama interferencia en el Poder Judicial. Ellos quieren interferir con un agravante adicional, ¿no? Que estos careos que lamentablemente se ha dado paso con esta presidencia de la Comisión de Fiscalización también tienen influencia en los jueces. Porque los jueces no son autistas de lo que pasa en el Parlamento. Ven información que no se debe revelar. De hecho, ayer la fiscal general del Estado les advirtió de que estaban vulnerando la confidencialidad, la reserva de la investigación penal con las preguntas que le estaban realizando, porque no era sobre las funciones de la fiscal general del Estado, sino sobre el decurso de una investigación penal. Y por ello, posteriormente, la propia Fiscalía puso a disposición del público parte de la investigación en el caso Encuentro, los chats, y uno pudo enterarse de tanto suceso ocurrido en eso.
Efectivamente empezaron a publicitarse porque ya están dentro de una instrucción fiscal en el que en esa etapa ya es el proceso es público, la gente puede acceder al mismo y por eso la fiscalía lo ha cargado. Pero aquí sí hay que diferenciar en eso, Miguel, y permítame insistir, una cosa es que en la instrucción fiscal los documentos ya se vuelvan públicos, el expediente se vuelva público, y otra muy diferente es que a título de fiscalización se le quiera pedir que rinda cuentas la fiscal sobre las investigaciones que lleva a su cargo o que lleva a cargo la fiscalía en general y sobre los procesos que están en marcha. Eso es inadmisible, y tan inadmisible es que creo que esto no se debe quedar como un cabo suelto. El señor Aliaga lo que dice es que él pidió ser recibido en comisión general. Para yo ser recibido en comisión general en una comisión de la Asamblea, lo que busco es exponer un punto de vista sobre lo que la comisión está llevando a cabo, un proyecto de ley, si en el tema de el marco de alguna investigación, dar información, etcétera. Pero la comisión general no es una audiencia para que el señor Aliaga presente alegatos o pruebas en contra de la fiscal, ni tampoco es un espacio para generar un debate entre un prófugo de la justicia y la titular de la acción penal pública. Para eso no sirven las comisiones generales. Entonces, esa excusa que ha dado el correísmo de que les han mandado un mail a todos los asambleístas es sencillamente absurda y no tiene ni siquiera sustento legal, porque para eso no sirve la comisión general. Y de haber sido válido lo que ellos dijeron, ¿por qué no le comunicaron a la señora fiscal y a todos que iba a estar el señor Aliaga ahí? ¿Por qué esperaron hacerlo de manera clandestina para intentar sorprender a la fiscal general en medio de la comparecencia? Doctor Palacios, la fiscal en horas de la tarde envió una solicitud de información a la presidenta de la Comisión de Fiscalización para que en el plazo de 48 horas informe sobre el paradero de un prófugo de la justicia. Y recordaba el artículo 272 del Código Integral Penal que suministrar alojamiento o escondite a una persona que ha cometido un delito puede constituir tipo penal de fraude procesal tipificado y sancionado en el Código Penal, por un lado. Y si esto avanzaría, ¿se puede pedir el levantamiento de inmunidad del asambleísta Aguirre? A ver, efectivamente, la Fiscalía puede iniciar la investigación por el cometimiento del presunto delito sin requerir el levantamiento de la inmunidad. Es decir, si la señora fiscal considera que aquí existen elementos, que en mi opinión sí los habría, podría abrir la investigación. Luego, para pasar a llamarle a juicio al asambleísta, ahí sí necesita el levantamiento de la inmunidad parlamentaria con 92 votos de los miembros del Parlamento, que sería poco difícil ahora debido a las mayorías móviles que existen en la Asamblea. De ese lado. Efectivamente, entonces no llegarían a los 92, salvo que exista una disrupción en el bloque de RC, pero podría iniciar la investigación. Y para mí la señora fiscal general del Estado hace bien en pedir la información. ¿Y por qué? Quienes hemos ido a la Asamblea, cuando usted es recibido en comisión general por invitación o por pedido, la Asamblea le hace una confirmación a su mail y a su teléfono para coordinar la hora en la que usted se debe conectar telemáticamente o asistir presencialmente, que es lo que hacen las personas decentes. No es que usted, cuando ha aparecido ese momento, me pueden recibir. Efectivamente, no es que usted está en el Zoom de la Asamblea conectándose hasta que le dejen ingresar. No. Aquí hubo una persona que le llamó al señor Aliaga y le dijo: ahorita tienes que conectarte y ahorita te voy a dar el ingreso al Zoom. Eso es la realidad. Entonces, si conocen el número del señor Aliaga, dónde está el señor Aliaga, cómo se contactan con el señor Aliaga, me parece que deben entregar esa información a la Fiscalía, porque el señor es prófugo de la justicia. Doctora Mariana Yepes, y si no responden a este pedido de la fiscal en 48 horas, simplemente no están supuestamente protegiendo a un prófugo de la justicia. No están colaborando, como dice incluso el artículo 30 del Código Orgánico de la Función Judicial, que todas las funciones legislativa, ejecutiva, electoral, de transparencia, control social, deben contribuir con la justicia ecuatoriana. Bueno, así es, ¿no? Y es evidente que la señora presidenta y también el secretario de la comisión conocían el lugar a dónde llamarle, el teléfono que él había dado para hacer la conexión, para que ya se conecte en el momento que terminaba ya la exposición de la fiscal general. Si no contesta, pues yo creo que lo procedente es que la fiscal inicie, me atrevo a decir, no es mi criterio únicamente,
ya inicie la investigación. Porque el momento que un fiscal conoce que se ha realizado un hecho ilícito, debe iniciar una investigación, precisamente para la configuración de ese hecho y para establecer la vinculación de personas al cometimiento de ese ilícito. Eso es lo grave, pero todos vimos que en el show montado por la comisión, por la presidenta de la comisión, ya estaba conectado el señor Aliaga, ¿no? O esperaba conectarse en su momento oportuno. Todo esto se evidenció que no estaban de acuerdo, digamos, que era un despropósito aquella conexión, no sé con qué finalidades sería, ¿no? Pero los otros miembros de la comisión se levantaron también y no permitieron, porque decían ellos, y me parece que por ahí era el camino, cuando dijeron que la convocatoria no fue para eso, sino la convocatoria fue únicamente para pedir información a la fiscal sobre determinadas investigaciones, lo cual tampoco es procedente, porque reitero, y aquí se ha manifestado también, que esa no puede nunca llamarse a una fiscal, a un fiscal, para que haga conocer cómo marchan las investigaciones. Si estas investigaciones ya están en la etapa de instrucción y son públicas, ¿cuál es el objetivo de llamarle? ¿Para qué? Para discutir para que explique por qué causa está haciendo la investigación, por qué causa va a emitir un dictamen acusatorio. Eso es una gravísima intromisión. Si ya son públicas, como reitero, esto ya se conoce a través inclusive de los medios de comunicación, que han apoyado muchísimo para que tengamos conocimiento todos de cómo marchan las investigaciones en estos casos gravísimos, como ha sido Metástasis, como Purga, y el otro caso, Encuentro, desde luego que no se ha publicitado tanto, pero me parece también un poco grave que se haya publicitado ahora las conversaciones, ¿no? Los chats que tenían. Eso también a destiempo, como quien dice, ¿no? Como ahora, me parece un poco imprudente. Pero lo otro, no hay razón para que le hayan llamado a un conversatorio, a una información, y se le hacía preguntas insistentemente. Una de las asambleístas tenía un pliego de preguntas que le iba haciendo poco a poco, y todas relacionadas con procesos, todas relacionadas de por qué no hizo esto, que por qué no hizo lo otro, sobre todo en el caso de Encuentro, que por qué ha unificado el caso original, que era de tráfico de estupefacientes, con el caso de Encuentro, por qué no se... Pues dando razones que por qué lo hizo, cuando son sus funciones específicas y ella tiene estrategias de la investigación, por qué lo hizo, ¿no? Y eso no tiene por qué explicar a los asambleístas. Eso es una intromisión, insisto, y ya le negó la misma asamblea que se apruebe una reforma en ese sentido, una reforma al Código Orgánico Integral. Pero claro, de hecho, doctora Yepes, están actuando lo que pretendieron hacer con esa reforma penal que no ha sido aprobada. Pero si esto avanzaría, si es que la legisladora no entrega información en 48 horas, más adelante se pudiera pedir el levantamiento de la inmunidad de la asambleísta Pamela Aguirre. Sí se podría, ¿no? No solamente de ella, sino creo que de las 3 personas que estaban esperando que se comunique la fiscal con el señor Aliaga. Pero, como bien ha notado el señor Palacios, eso depende de la mayoría que exista en una asamblea para tomar esa decisión de carácter eminentemente político. Doctor Julio César Cueva, ¿hasta dónde puede irse con este pedido de que se entregue información de un prófugo de la justicia que tenían muy bien ubicado con el teléfono, con el correo, al punto que el señor Aliaga apareció aunque no pudo intervenir? Bueno, aquí lo que puede suceder son 2 cosas. ¿Le contestan o no le contestan a la fiscal? Si no le contestan satisfactoriamente, porque en efecto para poderlo haber conectado al señor alguien tiene que haber sabido su número y su correo, lo cual es bastante para poder tratar de localizarlo. Lo que pudiera hacer, si no le contestan satisfactoriamente o no le contestan, iniciar una investigación, ya no tanto por el fraude solamente, sino incluso con un concurso real de infracciones, porque hay un incumplimiento de una orden legítima de autoridad competente. Pues la fiscal general es como fiscal competente para poder solicitar información para localizar o investigar a una persona.
de tal manera que no solamente es por haber o tratar de ocultarlo o ayudarlo de alguna forma a ocultarse, sino por no cumplir con la orden de darle la información a la fiscal, dentro de lo cual, dentro de esa investigación deben estar todos los que están dentro de la cadena administrativa de gestionar este contacto, como bien dice nuestro otro contertulio, en términos de alguien lo llama, alguien le manda un correo, alguien recibe su llamada, alguien le manda el enlace, alguien lo acepta dentro del Zoom porque usted lo pone en una sala de espera. O sea, toda la cadena de funcionarios, ¿verdad?, tiene que ser investigada para evitar que esto se repita y piensen de que yo puedo hacerlo aquí lo que a mí me da la gana, porque pasa lamentablemente en la Asamblea que piensan que la inmunidad es sinónimo de impunidad y no es así. Y una vez llegada la etapa procesal que la ley requiere, pues solicitar el levantamiento de la inmunidad. Algo que en efecto, pues por el número de votos que se requiere, probablemente no va a suceder. Pero eso no es algo que la fiscal debe tenerla. Ella debe de llegar hasta donde la ley le permite para sentar un precedente, porque esto es vergonzoso que ahora usted tenga que estar dando explicaciones en la Asamblea cuando lo que usted tiene que hacer es explicárselo a los jueces. Las sanciones por haber hecho esto, no haber hecho lo otro dentro de una investigación no vienen de una Asamblea que tiene un control político, porque un proceso penal no es un tema político, sino estrictamente jurisdiccional. Quien tiene que pedirle esas explicaciones a la fiscal es el juez. Quien manda que se investigue la conducta del fiscal si es que considera que aquí hay algo extraño, que no estuvo bien hecho, ¿verdad?, es el juez. Pero no le corresponde eso a la Asamblea. Ahí hay una evidente intromisión a la independencia de la función judicial, que tiene evidentemente tintes políticos que tratan de beneficiar, que eso es lo más grave, a alguien que es prófugo de la justicia y que está siendo procesado. Puede que a mí me guste, como no, que el señor sea procesado o las razones por las cuales le han procesado, pero es que esto no es cuestión de que a mí me guste o no, es cuestión de que si ya está judicializado, las explicaciones tiene que pedirlas el juez en el momento oportuno, cuando tenga una audiencia preparatoria, un tribunal de juzgamiento, pero esto no le corresponde a la Asamblea bajo ningún punto de vista. En efecto, lo que están haciendo es caso por caso, llevando a la práctica lo que no pudieron legislar en la reforma que se les cayó al COIP, donde pensaban poner esto como prácticamente ya un asunto de todos los días. De hacer que el fiscal vaya a explicar los casos y a dar información, incluso reservada, en cuyo caso la fiscal tiene todo el derecho de decir: lo siento, tengo una prohibición legal, esta información no se la puedo facilitar. Y en el caso de aquella que es pública, decirle: pues el expediente es público, con todo gusto programen la hora y día en que ustedes vayan a ir y se les facilitará el expediente. Vayan ustedes a la oficina a verlo, no tengo que traerlo acá porque esta no es la instancia correspondiente. Quiero sumar a este debate al doctor Walter Macías, ex juez nacional de la Corte Nacional de Justicia. De su experiencia también como académico, ¿cómo ha visto este hecho cuando un tema penal quiere trasladarse a un careo en lo político, con un prófugo de la justicia que no comparece, que está huido, que hay orden de detención de la policía, incluso internacionalmente, el señor Ronnie Aliaga? Y este espectáculo político que, como se ha dicho esta mañana, se trató de emboscar a la fiscal para hacerle confrontar con un perseguido por la justicia. Doctor Walter Macías, buen día. Buen día, Miguel, a la audiencia y a los demás panelistas. Un gusto saludarlos por este medio. Pues bien, yo para empezar creo que han trasladado en realidad a través de lo político a llevar al campo penal, porque las actuaciones que deliberadamente ha realizado, ¿verdad?, la Asamblea a través de esta comisión, lo que conllevan es que, como acabo de escuchar hace unos momentos, tanto la doctora Yepes como el doctor Cueva, es el hecho de que estas situaciones podrían reducirse en conductas penales, ¿verdad? Como inclusive lo manifesté ayer en redes sociales, no solamente la situación de fraude procesal, que anteriormente era el grado de participación en encubrimiento, sino también la misma actitud que viene realizando mucho tiempo atrás esta organización política respecto de la obstrucción a la justicia. No olvidemos que la obstrucción a la justicia no solamente va enmarcada las actuaciones de los jueces, también de los fiscales, como no va a ser de la máxima representante de la Fiscalía General del Estado. No existe ninguna coincidencia en que hayan culminado los casos independencia judicial, metástasis, esté en proceso purga, pantalla, todos aquellos casos emblemáticos en los que se involucra esta organización política inclusive, y que lo han manifestado en los testimonios anticipados, y que antes de esta comparecencia inclusive la presidenta de esta comisión haya indicado a la fiscal que debe elegir entre ir a la Asamblea, comparecer a su juicio político o estar presente en la audiencia.
Esto ya fue un aviso del entramado que se pretendía y que es lo que se avisora va a seguir ocurriendo en la Asamblea Nacional. Claro, lo que ocurre ayer es que al momento en que se ven acorralados, ¿verdad? Porque se dieron cuenta de que la situación que habían conformado con la comparecencia del señor Aliaga ya no les era beneficioso y que iba a traer consecuencias, porque todos pudimos darnos cuenta a través de las redes sociales de la Asamblea Nacional que estaba la especie de cuchicheo. Parece que hubo un aviso y trataron de detener esta situación, haciendo creer que hubo una caída del sistema, una intermitencia con el señor Aliaga. Sin embargo, insisto, esto no es otra más que de las actuaciones que en entramado produce esta bancada política en contra de una correcta administración de justicia, en este caso en contra de la Fiscalía General del Estado. Doctor Macías, ¿se pudiera caer en la figura de obstrucción de la justicia esto que están haciendo en la Asamblea Nacional? Claro que sí. A ver, el 270.1 habla de la obstrucción de la justicia y habla de ciertas conductas de intimidación, amenazas, este ataque sistémico a la Fiscal General del Estado, con este sinnúmero de comparecencias, incurre en el numeral 3, que habla de interferir de forma ilegal en las funciones o pues un fiscal. La Fiscal General, por ser la máxima representante de la Fiscalía General del Estado, y aquí está la doctora Mariana Yepes presente, que no me deja mentir, representa la Fiscalía General del Estado como tal y está inmersa en los casos de fuero personal, es decir, contra estas personas o estos individuos que están inmersos en los casos que tenían su conocimiento. Si estas comparecencias con esta, y lo digo sinceramente, amenaza o intimidación que le propicia la presidenta de la comisión, que debe elegir entre el juicio político o presentarse a las audiencias, en este caso que está próxima a la de metástasis e independencia judicial a finales de este mes, y coinciden con esta comparecencia política, es una interferencia directa a las funciones de la señora fiscal general. ¿Y qué buscan otra cosa? Sino la impunidad. Es una conducta penalmente relevante en la cual sí, lo puedo decir inclusive por el caso que se está llevando respecto de lo sucedido con mi persona anteriormente. Es una obstrucción a la justicia, véaselo por donde se lo vea. Doctor Macías, ¿y qué debiera pasar con el pedido de la fiscal a la presidenta de la comisión para que entregue información sobre la ubicación? Porque se entiende, como se ha dicho esta mañana, que saben, tienen la dirección, el correo electrónico, el teléfono, es decir, allí debieran contribuir con la justicia. A ver, coincido con el doctor Cueva, no hay que ser ingenuos, no hay que ser un poco infantiles en el hecho de que no es que de aparecido llega el señor Aliaga minutos antes de la comparecencia. Previamente, inclusive, Miguel, si tomamos como ejemplo esta conexión que tenemos aquí con todos los demás panelistas, tenemos una comunicación previa, una confirmación de enlace, para saber desde dónde se conecta y saber que es la misma persona a la que se está conectando, lo que ha sido propiciada, por ejemplo, este panel. Lo mismo ocurre en la asamblea con esta comparecencia. Tiene que existir una persona que, a más del correo enviado a los nuevos asambleístas, como ahora se pretende justificar, se haya contactado de forma directa con el señor Aliaga para proporcionarle las credenciales del Zoom, para establecer si en realidad es él, para poder propiciar una conexión adecuada para el día de la comparecencia que fue ayer y que fue de última hora. Y en este mismo sentido, obviamente que con estos datos debe tener una consecución de que conocen al menos la ubicación, conocen al menos el destino, o por lo menos tienen un contacto con el señor Aliaga. Y claro que sí, como no, si el segundo inciso del fraude procesal habla de estas maniobras, ¿verdad?, para que se aprovechen del delito, para que puedan ocultarse, como no, sin con el fraude procesal. Debería, al menos en un ejercicio político correcto desde el lado de la Asamblea, contestar con honestidad a través de los funcionarios o de los mismos asambleístas quién tuvo contacto, dónde está y cómo se puede llegar a establecer la ubicación del señor Aliaga, puesto de que conocemos tiene una difusión y una orden de prisión preventiva vigente por el caso Metástasis. Además, como se ha dicho esta mañana, los prestantes juristas aquí en este debate, doctor Macías, ¿no debiera el señor Aliaga responder ante la justicia y no buscar un escenario político? ¿Qué es él para que lo reciban casi victoriosamente en esta sesión de la Comisión de Fiscalización? Hubieron dos momentos en los que no se guardan las formas y puede estar escuchar atento lo que se manifestaba. Quien estaba verificando si era el señor Aliaga le manifestaba que debería encender el micrófono el asambleísta Aliaga, luego corrige y dice ex asambleísta. ¿Qué es lo que ocurría? La suerte de la traición a la memoria o a la mente es que en ese momento lo que iba a hacer el señor Aliaga es interpelar a la señora fiscal general. No se ve de otra forma. Y querían hacer este show a través de la Asamblea Nacional, un mal uso de las instalaciones inclusive de la Asamblea Nacional, como manifestó algún otro jurista dentro de lo que cabe en las sanciones a los asambleístas, respecto a este show en el cual
se proponía prácticamente que el interpelante de la señora fiscal general del día de ayer fuera el señor Aliaga. No se puede dar otra lectura y tratar de empañar, como lo ha querido venir haciendo, las actuaciones que bien ha dado actualmente quien representa a la Fiscalía General del Estado. Todo por estar inmerso en estos casos de connotación social. Pero es más, en alguno de sus mensajes, el señor Aliaga manifiesta de que estaría presto a presentarse a la justicia siempre y cuando se le garantice que se va a investigar lo que él está manifestando en contra de la señora fiscal general. No es el ejercicio de que yo quiero o no deseo o puedo. Él debe o debería entregarse a la justicia y una vez que esté cumpliendo, ¿verdad?, o absolviendo lo que la justicia tiene investigado en su contra, podría endilgar cualquier situación que a la final del día, yo soy concreto y conciso y muy directo, no tiene razón de ser. Es solamente un show que se está armando a través de esta bancada política, aunque le haya manifestado que se ha desafiliado, sigue perteneciendo a la misma y es un brazo ejecutor del caso. Claro, y él no puede poner condiciones a la justicia ecuatoriana. ¿Qué se cree para decir en qué condiciones puede colaborar? Bueno, muchas gracias por este valioso aporte al análisis de lo que fuera ayer el escenario de la Comisión de Fiscalización, a los doctores Javier Palacios, constitucionalista, la doctora Mariana Yepes, ex fiscal general de la Nación, el académico y penalista doctor Julio César Cueva, y el ex juez nacional de la Corte Nacional de Justicia y académico doctor Walter Macías. Muchas gracias por el valioso aporte a este debate. Muchas gracias a todos ustedes, ¿no? A ustedes y a todos. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos, un buen día. Con esto cerramos este debate. Vamos a una pausa publicitaria, 7:59 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Y ya volvemos, un panel para hablar sobre la situación económica y la mayor caída de ingresos en la región por parte del Ecuador. Invitada la economista María Herrera, el economista Alberto Dajic y el economista Fausto Ortiz. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Estás buscando tu próximo auto, ya sea nuevo o usado? En la Gran Feria de Autos Patio Tuerca, descubre una gran variedad de accesorios, seguros vehiculares, financiamiento y muchas sorpresas más, con la confianza que solo Patio Tuerca puede ofrecer.